¿Cómo es? Buenas tardes, Juan. Hola, hola a todos. Bueno, vamos a empezar, Ana, para respetar a la gente que ya se conectó y para que no se haga tan tarde. Bien, bueno, bárbaro. Y a medida que se vaya sumando gente, los voy a ir admitiendo y se sumarán a la Bien. charla. Bien, muy bien. Bueno, ¿Mm? Vamos a comenzar entonces. Buenas bárbaro. tardes para todos. Desde el Seminario Geografía Urbana y Geografía Rural del Profesorado de Educación Secundaria en Geografía del Instituto Superior del Profesorado Pascanas, les damos la bienvenida a esta cátedra abierta, lo ambiental desde múltiples perspectivas. Hoy tenemos un invitado muy especial, Ana Vicari, desde la ciudad de Belville, es docente de Historia y Geografía, actualmente se encuentra disfrutando su formación y además está cursando la carrera de Ciencias Políticas en la UBA. Antes de darle la palabra a Ana, les quiero pedir a los participantes que la dejen exponer sin interrumpir y luego cuando finalice, ahí se abrirá el debate. Ana, te admiro profundamente por la constancia y la dedicación. Te agradezco profundamente por tu tiempo y ahora sí, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad, como te había dicho, Joana, lo hago, y también lo había comentado con Marilina, lo hago porque es como que quiero seguir en el aula, aún no estando en el aula. En realidad va a ser 2 años que me jubilé, pero digo, voy cambiando, es un proceso, salgo de una cosa y me meto en otra. Es propio de mi naturaleza, y me parece que tener una serie de herramientas para poder compartirlas, transmitirlas, me pasa con los exalumnos, hoy colegas, y en muchas situaciones que me toca vivir dentro del tema educativo, esto de compartir es lo que más me gusta. Es decir, si uno puede ser útil con la experiencia adquirida, con lo que ha estudiado y con lo que uno sigue estudiando, me parece que es la forma de devolver tantos años de buenas prácticas y de buenas situaciones que he vivido en la vida docente. Entonces, esta virtualidad que empezamos a transitar hace 1 año y medio, me permitió volverme a conectar de esta manera. Bueno, el tema que habíamos conversado con Joana tiene que ver con lo ambiental, pero esto de lo ambiental, sí o sí, lo tenemos que enfocar desde todas las asignaturas y todas las perspectivas posibles, porque realmente estamos atravesados por lo ambiental. Y para ese abordaje multidisciplinar y transversal de lo ambiental, me voy a ir un poco a la historia, voy a hacer una breve historia de cuándo realmente comenzó el tema de lo ambiental. Nosotros asociamos a las problemáticas ambientales, o se empezó a hablar de medio ambiente hacia la década de 1970, siglo pasado. Pero en realidad, la cuestión ambiental, podemos decir que aparece con el hombre mismo, cuando el hombre se hace sedentario, cuando el hombre comienza a vivir en comunidad, porque descubre la agricultura y el fuego. Entonces podemos decir que lo ambiental está con nosotros, está con la humanidad desde el inicio de la humanidad misma. Muchos autores hablan de 12.000, otros 15.000 años atrás, que sería la primera gran revolución que va a vivir la humanidad, que va a experimentar, y que es la revolución del Neolítico. Con esta revolución, fundamentalmente, el hombre se hace sedentario porque descubre el fuego, porque descubre la agricultura, comienza esa vida en comunidad, que van a ser primero las primitivas aldeas y luego van a ser las ciudades que conocemos hoy. Posteriormente, pasados miles de años,
vamos a tener otra gran revolución, que es la revolución industrial hacia fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, y que realmente esta segunda gran revolución no ha parado más, no ha habido ningún freno, sí han habido etapas de esa revolución. Ahora, la utilización de los recursos naturales en esa primera etapa primitiva del Neolítico va a ser prácticamente de mucho equilibrio, de mucho cuidado, y simplemente no escucho. ¿Me estás preguntando? ¿Ustedes me escuchan? Sí, Ana. Ahora sí, ahora los escucho. Ahora los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, nadie está hablando, estamos todos escuchando. Me apareció un mensaje si yo los escuchaba. Ah, no, sí. Bien. Es que estamos escuchando. Ay, bueno, gracias. Esta segunda etapa de la revolución, digamos, de la humanidad, la segunda gran revolución, que es la industrial, va a tener obviamente un impacto muchísimo mayor en todo lo que sea naturaleza, los recursos naturales. No voy a adentrarme en el tema de la revolución industrial, simplemente porque considero que todos ustedes ya lo han visto en el secundario, lo han visto a lo mejor en algunas de las asignaturas que están cursando. Pero bueno, ha sido realmente, muchos autores las consideran las dos grandes revoluciones de la humanidad, la del Neolítico y la que se inicia en 1760 y va a transcurrir hasta la actualidad, que es la revolución industrial. Dije distintas etapas porque las dos están relacionadas con la utilización de los recursos naturales. De qué manera el hombre se apropia del ambiente, se apropia del espacio y hace uso de esos recursos de los que dispone. Con la revolución industrial, con el aumento de la población, con algo que el maquinismo, el sistema fabril, y la necesidad de buscar mercados, la necesidad de que la población consuma, adquiera el producto, la situación se va a complejizar mucho más. Y el tema de los recursos naturales va a empezar a peligrar. Hay muchos autores, como Thomas Malthus, que si bien nace en el siglo XVIII, durante el siglo XIX va a escribir su ensayo sobre la población y va a explicar este tema de, ante la industrialización creciente y la necesidad de buscar recursos naturales, o sea, materias primas para esa industria, él comienza a ver que va a haber un gran desequilibrio. Él habla más o menos de 200 años y no se equivocó. Dice, de la manera en que crece la población y de la manera en que se utilizan los recursos y crecen de una forma mucho más lenta, va a llegar un momento que no vamos a tener recursos para satisfacer a una población que va a ser cada vez más numerosa. Bien, llegado a este punto de la revolución industrial y de todas estas etapas por las que va pasando el sistema fabril, el maquinismo y la búsqueda, yo me quiero detener un poquito en la búsqueda de nuevos mercados, porque Inglaterra, es donde surge la revolución, queda chica, luego Europa también, que se extiende por el continente europeo, queda chica, y luego tienen que salir al mundo a buscar mercados. Comienza una gran división, que es la de los países desarrollados, o los países centrales, o los industrializados, y los países periféricos, subdesarrollados, o proveedores de materia prima, como hemos sido nosotros. La Argentina se ha caracterizado no por ser un país industrializado, sino por proveerle materia prima, precisamente a Inglaterra y luego a Europa, y después va a ser a los Estados Unidos en el siglo XX. Esta situación va a generar tensiones, esta dialéctica, este diálogo entre la naturaleza, los recursos, el medio ambiente, con lo cultural, la sociedad, y también estos modos de producción sumamente invasivos y de muy poco respeto hacia el cuidado del medio ambiente, va a generar tensiones, va a generar lo que llamamos una dicotomía, una dualidad entre
lo que es la biosfera o la esfera de vida y lo que es la tecnosfera o esta esfera de la cultura, de lo social creada por el hombre. Y va a ir generando simultáneamente con otras situaciones, va a generar que en un momento determinado los estados nacionales, los países, digan, nos tenemos que reunir, nos tenemos que juntar para ver cómo vamos a trabajar de ahora en más, cómo va a seguir esta situación, porque comienzan a haber muchos problemas que tienen que ver con contaminación, todos los problemas ambientales en un momento determinado. Saben ustedes que la revolución industrial se la conoce por ser la revolución de las chimeneas, es decir, comienza un sistema fabril en donde los residuos van al ambiente. Los recursos naturales son sobreutilizados progresivamente y los residuos van al ambiente, al agua, al aire, y eso comenzó a generar estas tensiones que les digo y estos problemas que necesitaron urgentemente tratar y ver cómo los iban a resolver. Me voy bastante en el tiempo porque llegaríamos a un momento en donde se da la primera cumbre de la Tierra en 1972 en Estocolmo, realmente promovida por las Naciones Unidas, por el proyecto de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el proyecto NUMA, que por primera vez hace referencia a esta problemática. Se empieza a hablar del problema, se empieza a hablar de ecología, se empieza a hablar de deterioro, y empiezan a pensar cómo revertir esa situación de los recursos que se están extinguiendo. Aparecen ahí nuevos paradigmas. Tratar de conciliar de alguna manera todo lo que es la tecnología, todo lo que es la industrialización, con el cuidado y la preservación medioambiental. El tema es cómo. Entonces aparecen un término compuesto que es el desarrollo sustentable como nuevo paradigma, que después también va a marcar toda la otra etapa posterior a la industrialización en sí o a esta revolución industrial que se inicia a fines del 18, comienzos del 19, transcurre durante todo el siglo XX y sigue hasta el día de hoy, pero va cambiando con distintos nombres. En este momento podemos decir que estamos transitando desde la caída del muro de Berlín como hecho histórico emblemático, una etapa de globalización, una etapa de posmodernidad. No quiero ampliar en esto porque sé que todos estos términos ustedes los han tratado, los han leído, han hablado sobre esto, y si quieren después podemos volver con las preguntas cuando hagamos el intercambio. Esta etapa que estamos transitando, posmoderna, globalizada, en donde ha primado el mundo de la tecnosfera, se ha visto el deterioro total que ha sufrido la naturaleza, el medio ambiente, y este nuevo paradigma del desarrollo sustentable hizo que esta primera cumbre de la Tierra, a esta primera cumbre en Estocolmo le siguieran otras, y le siguieran muchas reuniones más. Bueno, en el 92 la cumbre de Río, en el 2002 en Sudáfrica, luego en el 2012 de nuevo en Río y ya con el grupo de los países ricos, el G20 que conocemos, y empezaron a preocuparse y a tratar de solucionar problemas, pero qué casualidad, las potencias más contaminantes, como el caso de Estados Unidos y de Japón, por ejemplo, las más industrializadas fueron las que se van a ir negando progresivamente a aceptar determinados protocolos para la conservación. Bien, esto repercute, como vemos, en la vida en la ciudad, pero también en la vida del campo. Esta geografía urbana, geografía rural, que primero ha sido una geografía eminentemente rural en el comienzo, en aquella revolución neolítica.
pero luego se van a ir delineando y se van a ir organizando los centros urbanos. Llegamos a un punto en donde hablamos ya de metrópolis, de megalópolis, en donde se concentran millones de personas. Y hoy asistimos a un fenómeno realmente creciente, que es la gente que quiere volver a vivir en el campo o en un medio, podríamos decir, periurbano. Le llamamos también, los que estamos en geografía, rururbano, o sea, en las periferias, en los llamados barrios cerrados, algunos le llaman country, otros llaman gentrificación. Hay distintos nombres para esto de volver y salir de esas ciudades que realmente tienen, hablo de las megaciudades o de las metrópolis o megalópolis. Por suerte nosotros vivimos en zonas muy tranquilas, en ciudades tranquilas, en donde, por ejemplo, en Belleville ya hay mucha de esta tendencia de los barrios cerrados, de irse hacia la periferia y de vivir una especie de vida bucólica, rural, pero con todas las comodidades que puede ofrecer la vida urbana. La conectividad, el asfalto, el alumbrado y demás. Bien, voy a volver a... vamos y venimos, porque este tema realmente nos lleva a esta dinámica. Este desarrollo sustentable lo han trabajado muchos autores en la Argentina, muchos autores en realidad en el mundo. Cuando se empieza a hablar de globalización, se empieza a hablar de posmodernidad y cómo hacer posible el desarrollo sustentable. ¿Y qué es? Ni más ni menos que hacer uso de los recursos sin hacer abuso de ellos. Es decir, cómo utilizar los recursos sustentablemente, a conciencia, para que esos recursos puedan ser aprovechados también por las generaciones futuras. Hay una autora, Diana Durán, que incluso tiene un blog y tiene sitios en las redes que se llama Geoperspectivas, muy interesante, que toca todo este tema. La Argentina ambiental, habla de naturaleza y sociedad. Otros autores como Elio Braille, como Kel Gurevich, dentro de los argentinos que han empezado a trabajar el tema de lo ambiental, del desarrollo sustentable y sobre todo de terminar, como dicen ellos, con el analfabetismo ambiental. Eso es muy importante. Es decir, fueron un poco los precursores de incluir la educación ambiental en las currículas, en los contenidos escolares. Y esto va a ser, digamos, boom a partir de la década de los 90 y a principios de los 2000. Cuando ellos van a hablar de conocer, concientizar y actuar. Sobre todo Diana Durán, que lo sigue diciendo hasta el día de hoy en cada charla, en cada encuentro. Conocimiento, dice, conciencia y actitud. Conocer, tomar conciencia y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo sustentable no es otra cosa más que vivir con una mejor calidad de vida. Y también a veces se confunden los términos. Nivel de vida, calidad de vida. En realidad, calidad de vida. Eso es desarrollo sustentable. No solamente voy a cuidar ese recurso natural que está en peligro, ya sea el bosque, el agua, el tema de la agricultura sustentable, que esa es otra cuestión. ¿Qué hacemos con los residuos, con los agrotóxicos o con los procesos de sojización que han llevado a la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los bosques? Y los tenemos acá cerca nuestro. Yo tengo muchas cosas que quisiera compartirles, se los voy a pasar a los profes, a Joana. Hay una película de alguien de Belleville que ha tenido muchos premios, que la hizo hace unos años, y se llama Cosecha Amarga. La cosecha amarga habla sobre el proceso de sojización en el norte de Córdoba y cómo los grandes pools de siembra han ido despojándole a los habitantes de esa zona de sus tierras de una manera vergonzosa, con testimonios.
Y así como pasa en el norte de Córdoba, pasa en la República Argentina. Sabemos que hay provincias como el Chaco, Santiago del Estero, que han sido cooptadas prácticamente por los grandes pools o las grandes sociedades que compran miles y miles de hectáreas para deforestarlas y, bueno, sembrar soja, con todo lo que eso trae aparejado, el uso de los agroquímicos, el uso de los herbicidas, y además la pérdida de la masa forestal. Eso es tremendo. Como digo, como es uno de los problemas que nos aqueja, además del problema del agua. Tal vez no tengamos en Argentina todavía los problemas del cambio climático que una Greta Thunberg está promocionando en el resto del mundo. No sé si conocen a esta niña que es susceptible de críticas en algunos casos porque dicen que digamos, está como bancada por ciertos intereses económicos, pero en realidad la Argentina, a mi criterio, los problemas, además del agua, el problema es de la desertización y de la deforestación, la pérdida de la biodiversidad, y un problema que nos aqueja en el caso de las ciudades, ya sea de cualquier tamaño de ciudad, es el destino final de los residuos, el destino final de la basura. ¿Qué hacemos? En Belville tenemos algunas cosas que se están haciendo, no sé qué es lo que está pasando allá. Me gustaría después, en el intercambio, enterarme de qué se está haciendo en Pascanas o en la zona. Pero realmente, los problemas ambientales que trajo acarreado este progreso desmedido, esta industrialización y la utilización desmedida y sin ningún tipo de cuidado de los recursos naturales, incluso también de no solo de esta materia prima, que es el recurso, sino de los modos de producción aplicadas a esos recursos y digamos, a la transformación de la materia prima. Con el tiempo, gracias a este paradigma o modelo, o digamos, este momento bisagra, en donde se empieza a hablar del desarrollo sustentable, comienzan a aparecer legislación, gracias a todas estas cumbres que se realizan, los distintos protocolos. Entonces ya se habla de normas de control de calidad. Entonces tenemos las normas, así como tenemos las normas ISO 9000 para las industrias, para la fabricación, la transformación de esa materia prima, tenemos también las normas ISO 14000, que son aquellas que están regulando de qué manera voy a emitir o voy a liberar al ambiente o al agua los residuos producidos por esas industrias. Porque también pasa otra cosa, no podemos ser tan ultra y tan fanáticos de decir industria o medio ambiente. Tenemos que ver cómo podemos, digamos, ensamblar, cómo podemos, en ese diálogo, en aquella dialéctica entre lo que es la biosfera y la tecnosfera, cómo poder hacer sustentable esto. Y fíjense de qué manera también esta globalización influye en las ciudades, de qué manera va a tener en cuenta no solamente la historia para o la biología o la geografía, sino también la política y las políticas públicas. También, de qué manera lo ambiental atraviesa esta vida que cada vez abarca más aspectos. Creo que casualmente había, digamos, hablado en otra oportunidad que lo conversé con Joana, sobre las agendas que las Naciones Unidas, digamos, van diseñando para trabajar estas problemáticas y sobre todo para trabajarlas en las escuelas. Personalmente creo que además de la familia, la escuela es en todos los niveles fundamental para poder paliar toda esta problemática. Las Naciones Unidas, en el año 2015, esto es lo más nuevo, digamos, que se ha diseñado, que se ha redactado, han, digamos, dado a conocer la llamada Agenda 2030, es decir, una serie de puntos, 17 objetivos para mejorar la vida en el planeta, pero para mejorarla en general. Entonces,
que a partir de los problemas del ambiente, a partir del mal uso de los recursos, a partir de la poca conciencia ambiental, se tienen que reunir los estados para ver qué se puede hacer. Ahora, esos estados que se han reunido dentro de las Naciones Unidas, lo hacen por presión de la sociedad. Es decir, siempre, una de las cosas que, digamos, siempre hago hincapié es, no podemos esperar que los cambios vengan de arriba hacia abajo. Los cambios surgen de abajo hacia arriba. Los cambios sí o sí son generados por las demandas y las presiones que la sociedad ejerce sobre sus gobernantes, sobre sus conciudadanos, el intendente, el gobernador, el presidente y así en todas las jerarquías. En este caso, fíjense que esta Agenda 2030, que es lo nuevo y sé que ha sido aplicada en la Argentina, digamos, la ha rubricado y ha aceptado esta agenda en el año 2016. Pero actualmente no sé, con el actual gobierno, no sé si está en vigencia o si están haciendo algo al respecto. Pero uno de los puntos, después la pueden googlear, la pueden buscar, Agenda 2030 de las Naciones Unidas, los 17 objetivos, habla de salud y bienestar, dice, uno de los puntos. Educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energías accesibles y no contaminantes, trabajo, las ciudades y comunidades sostenibles, accionar sobre el clima y, bueno, proteger la vida submarina, los ecosistemas terrestres, pero empieza a hablar de paz, de justicia y de equidad. Y es muy importante esto, porque al comienzo de todo esto, cuando se empieza a hablar de este tema ambiental y de la problemática, a uno no se le hubiera ocurrido que esto tuviera incidencia en los gobiernos de turno, que la sociedad se iba a organizar y que iba a comenzar, digamos, a presionar. Pero esto que está pasando, aún cuando nos preocupa, son muy buenos signos de que nos importe, de que conozcamos, en el caso nuestro, conocer la legislación que existe para poder presionar sobre eso, para poder trabajar en ese tema y tener en cuenta lo que dicen estos geógrafos y primeros ambientalistas argentinos, como el caso que les nombré recién, Diana Durán, Gurevich o Brailovsky, que tiene un libro muy lindo, de los que tiene, muy buenos también, pero Memoria Verde es, podríamos decir que es la Biblia de la historia ambiental en la Argentina. Yo a mis alumnos, a mis colegas les digo, tengan todos estos libros, la historia ambiental de Iberoamérica, es decir, de qué manera en el caso de la historia de Iberoamérica, con la llegada de los españoles, y bueno, portugueses también, en el caso de los anglosajones en América del Norte, cómo se fueron destruyendo los ecosistemas existentes y cómo fueron sometiendo a las comunidades aborígenes, cuando ellos eran, digamos, no los dueños, porque ellos no se autoperciben el dueño de la tierra, sino los primeros habitantes. Estas historias, la Memoria Verde, es fantástica porque nos va mostrando cómo desde los pueblos originarios, los pueblos precolombinos, hasta la actualidad en la Argentina, se ha ido degradando el ambiente, los ecosistemas, y realmente son libros que vale la pena tenerlos, vale la pena consultarlos. Bien, en esto del desarrollo sustentable y crear ciudades sustentables, sociedades sustentables, que se sostengan en el tiempo, que logren una mejor calidad de vida, se habla de principios éticos. Para llevar adelante este nuevo paradigma, debo pensar, y sobre todo pensar con generosidad, para aquellas generaciones futuras también. Entonces, hablan los autores de llevar adelante acciones éticas. Respeto, dice, lo digo textualmente, respeto a los ciclos naturales,
y llevar adelante normas de comportamiento, logrando cambios de hábitos y de actitud. ¿Para qué? Para hacer posible esto, para lograr una empatía, para llevar adelante proyectos que tiendan siempre a gestionar, esa es otra palabra muy importante, gestionar una nueva ciudadanía que tenga presente el bien común. De eso se trata estas dos palabritas, estos términos compuestos: desarrollo sustentable, sostenible o sostenido. No es solamente cuidar el agua, sino de qué manera puedo gestionar el bien común. Y ahí aparecen, digamos, las cuestiones de las políticas públicas, de qué manera los gobiernos locales, provinciales, nacionales, llevan adelante estrategias para la conservación, para terminar con los problemas, terminar con los incendios forestales, que ese es otro tema dentro de las problemáticas ambientales. Los incendios, en Córdoba lo vivimos, lo sufrimos, lo padecemos, y también se sabe que detrás de todos esos males hay un negocio inmobiliario muy grande. No solamente quiero la tierra para sembrar soja, sino también, eso lo hemos visto en el caso de la zona de las sierras, que se queman extensiones, hectáreas inmensas, y después se hacen barrios, se hacen zonas de turismo, y sabiendo que hay una ley que impide todo eso y lo prohíbe, también nos pasa que no tenemos a estos gobernantes con la suficiente fuerza, con la suficiente valentía para llevar sí, la mega minería en Neuquén, perfecto, claro que sí. Me he remitido a los casos de Córdoba, pero tenemos en cada provincia de la Argentina tenemos problemas muy graves y hay legislación, no crean que no hay. El tema es, se puede aplicar con los intereses económicos que hay por detrás, con las empresas, los gobiernos de turno. Y hablemos de la corrupción, que la corrupción que estamos viendo no es de ahora. Podríamos decir que la corrupción en nuestro país nació con la primera junta, pero no nos vamos a poner a hablar de eso sin ninguna duda. O sea, obviamente que estamos viviendo otro cambio tremendo, no me quiero adelantar, que es la pandemia. Ahí tenemos otro momento en la historia de la humanidad que es posterior, obviamente, a esta globalización y a este mundo posmoderno, pero que lo atraviesa, y sin ninguna duda, esta pandemia, este año y medio que estamos transitando, y no sabemos cuándo también va a terminar, o qué va a pasar con las vacunas, si las vacunas son un negocio, si van a dar resultado o no, porque convengamos que una vacuna, y esto no es sembrar miedo, porque bueno, yo sí o sí me vacuné también, las vacunas no han tenido el tiempo suficiente para ser probadas, para ser testeadas, para saber si van a dar el resultado esperado. Esos son dos temas que están ahí colgando a ver qué pasa. Pero bueno, antes de entrarnos en la pandemia y de recomendarles algunos libros, algunos autores que ya están escribiendo este año, ha salido mucha bibliografía sobre el ambiente y la pandemia y bueno, las cuestiones psicológicas que deja el encierro y demás. Quisiera compartirles, digamos, qué es lo que podemos hacer para gestionar ese bien común, para trabajar lo ambiental, pero también para empoderarnos y para apropiarnos de nuestra ciudad, del lugar donde vivimos, que digamos es el primer punto. Muchas veces en el aula, y lo he hablado con mis alumnos y les digo, realmente, si cada vecino limpiara su vereda, limpiara el sector de la calle, tuviera los cuidados, no arrancara los árboles y al contrario, pusiera más árboles en cada calle, tendríamos una ciudad perfecta, una ciudad en donde está todo limpio, una ciudad realmente vivible. Pero bueno, no todos piensan así, o no todos tienen esa visión con respecto
al cuidado o no de la ciudad, o no la ven como algo propio, cuando en realidad la ciudad es nuestra, no es de los gobernantes. La ciudad no es un ente que está ahí en la estratosfera y que no nos pertenece o que no sabemos qué hacer con ella. Nada que ver. Casualmente, esta posmodernidad, esta globalización creciente, ha hecho que desde la década del 90 y durante el 2000, muchos autores hablaran del derecho a la ciudad. Autores como Harvey, como Lefebvre, muchos autores que han trabajado en Barcelona. Hay un autor que es emblemático, que es Tony Puig Picard, que trabajó más de 30 años en el Ayuntamiento de Barcelona y logró, en la Intendencia, sería lo que conocemos nosotros, y logró un cambio radical de la ciudad, optimizándola, mejorándola y dándole lo fundamental para una ciudad: el pavimento, la luz, el agua corriente, las cloacas. Hay zonas en la Argentina en donde no tienen agua corriente, que es lo básico. Realmente uno no se puede explicar no tener agua corriente, no tener cloacas. Entonces por ahí decimos, ¿cómo vamos a lograr la conectividad o todo lo otro que buscamos para el mejoramiento del lugar donde vivimos si no tenemos lo básico, que es el agua y las cloacas? Porque también, en el caso del norte argentino, hay paneles solares, porque hay muchos lugares donde no llega la electricidad. Pero bueno, están los paneles y eso ha funcionado. Y bueno, hay cosas que tenemos que hacer por la ciudad y trabajarla. Les cuento brevemente una experiencia que he hecho con mis alumnos en cada momento de geografía urbana y rural, y que es al comienzo del año. Cuéntenme en una carilla cómo ven la ciudad o el lugar donde ustedes viven. Y en el transcurso del año, con todos los conocimientos que fueron adquiriendo, y viendo la cuestión ambiental, y viendo las políticas públicas, y todo lo que tenga que ver con ese empoderamiento y ese derecho que tengo a la ciudad, cómo cambiaron en esos 6, 7 meses la forma de analizar la ciudad. Porque al comienzo era, ¿cómo percibo mi ciudad? Bueno, es linda, tiene algunos árboles, le faltarían pavimentar más calles, y una especie de descripción aniñada de cómo veo la ciudad. Cuando me empiezo a adentrar en estas cuestiones y empiezo a ver lo político, las leyes que existen, de qué manera puedo peticionar a las autoridades, agruparme con los centros vecinales, con el barrio y en la misma escuela, y cómo empezar a trabajar, percibo a la ciudad de otra manera. Me doy cuenta de que yo no soy alguien que está puesto ahí, sino que puedo hacer muchas cosas más. En el caso del trabajo en comunidad, así como tenemos a la familia como primera célula básica, y luego la escuela, tenemos al barrio. Después me gustaría saber si en Pascanas están organizados en centros vecinales, como es el caso de acá. En Belví tenemos 28 centros vecinales, cada uno con sus problemáticas, pero todos atravesados por el problema ambiental. Todos, sobre todo, hay algo que está pasando últimamente, que es la quema de basura, se arroja basura por distintos lugares. Bien. Otra cosa que además de los centros vecinales, que hay una ley, a partir del año 2013, hay una ley nacional que avala la creación y un poco como que obliga a crear los centros de estudiantes. Porque los centros de estudiantes, lejos de ser pocos políticos, como muchas veces se los ha pensado, el centro de estudiantes sirve para iniciarse en esto con sus pares, en el análisis y el diagnóstico de los problemas de la escuela, cómo solucionar ciertas cosas y cómo sacar a la escuela a la comunidad. Relacionándome con otros centros de estudiantes, haciendo cosas. Hemos logrado, por ejemplo, les digo, algunas cuestiones aquí en la escuela, en el profesorado donde he trabajado, que se pudiera construir la rampa de acceso para discapacitados, se colocaran matafuegos, se hicieran cursos para respiración, esto de los primeros auxilios
tampoco tenemos que pensar en hacer cosas inalcanzables. Urbanista Tony Puig Picard decía, hagamos cosas extraordinarias con gente ordinaria, con gente común, con gente como nosotros. No necesariamente tenemos que pensar en cosas faraónicas o titánicas. Desde la escuela, dentro de la escuela, para peticionarle a las autoridades de la escuela, a los profesores, incluso trabajar en conjunto, docentes con alumnos, en las problemáticas de la escuela, pero también una manera de salir a la comunidad es desde los centros de estudiantes, así como los centros vecinales, los consejos de la juventud. En el caso de Belleville, discúlpenme que le comente, porque, bueno, es lo que me toca transitar y lo que me toca experimentar. Nosotros tenemos una especie de constitución de la ciudad que es la Carta Orgánica. Yo le preguntaba a Joana, no sé si Pastrana lo tiene, pero después de la reforma del 94 de la Constitución Nacional, es como que te avala la Constitución a que cada ciudad pueda redactar su propia Carta Orgánica. Entonces nosotros tenemos reglamentado el Consejo de la Mujer, el Consejo de la Juventud, hay una serie de artículos en esa Carta Orgánica en donde está el cuidado del Parque Tau, que es una reserva natural de algarrobos y talas de 50 hectáreas. También nos atraviesa el río Talamochita. Y, bueno, hay una serie de puntos que esa Carta Orgánica trabaja que son obviamente inherentes a Belleville. Pero es muy importante, la Constitución Nacional, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Reformada del 94 incluye el tema ambiental, cosa que antes no existía, abarcando todos los puntos. Y también el tema de las políticas públicas, por ejemplo, el presupuesto municipal participativo, de qué manera la sociedad puede participar en el diseño de los presupuestos municipales, saber dónde va el dinero nuestro, dónde va eso que nosotros ponemos en impuestos, cuando pagamos la patente, cuando pagamos el tema de la limpieza o del el barrido de las calles. A ver, tenemos que tener participación y saber cómo se diseñan esos presupuestos. Hay municipios como Rosario, por ejemplo, que lo implementó en el 2002 y muchos los han ido implementando. En Belleville hubo un intento, varios intentos en realidad, pero bueno, los distintos gobiernos de turno como que frenaron este ímpetu que teníamos de participar de los presupuestos. Y por otro lado, algo que les dejo también, que lo pueden googlear y que se van a llevar una sorpresa y decir, no se ha implementado todavía, por lo que eso ha costado, es el Plan Estratégico Nacional. El Plan Estratégico Territorial Nacional. El último es el del 2016, y realmente es fantástico. Acá leo algo que bueno, lo vamos a conversar en el intercambio. En Santa Eufemia están dando que lo han podido hacer. Este Plan Estratégico Nacional es cómo queremos, con miras al 2030 o al 2050, cómo queremos a la Argentina. Pero si ustedes ven, cuando lo googleen y busquen Plan Estratégico Territorial Argentino, Nacional, la última es 2016, digo porque después no se actualizó y porque yo no sé qué les puedo decir con la pandemia, todo se trastocó y realmente es una pena porque cuando uno lo lee dice, todo esto es para mejorar, y ahí está lo ambiental, está la cuestión de la agricultura sostenible, está todos los aspectos que un poco he querido decirles en este tiempo. Yo estoy mirando ahí la hora, no me quiero pasar y tampoco los quiero abrumar, y también le dije acá a los profes que cuando quieran podemos tener otras conversaciones y poder ahondar más en algunas cosas puntuales que ustedes quieran. Pero este plan, yo digo, está redactado y diseñado para una Argentina espectacular. Si ustedes ven hoy cómo están el mapa de nuestras rutas y de nuestras vías fluviales, de nuestros trenes, y ven la proyección que se quiere lograr con este plan, dicen, vamos a ser una potencia mundial. ¿Qué es lo que hace que se trabe?
porque estoy hablando de un gobierno anterior, el gobierno actual, el otro anterior al otro, y uno realmente no entiende qué es lo que está pasando con tantas cosas que se podrían hacer y que nosotros tenemos tanta ventaja a nivel territorial. Y lo último, no quiero alargarme más, a estas políticas públicas, a esto que les estoy sugiriendo que hay que movilizar, bueno, los movimientos sociales, obviamente, ¿no es cierto? Los movimientos civiles, las ONG, son importantes, pero muy importantes hoy son las redes sociales. Yo soy muy activa en las redes, y hay muchas cosas que son basura, y hay otras que no. Hoy prácticamente las redes sociales han pasado a ser, como dice un autor muy importante que habla sobre ellas, Ignacio Ramonet, dice, son el quinto poder. Sabemos que hay 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, se dice que la prensa es el cuarto poder, pero Ramonet, y yo coincido, y muchos autores, las redes sociales hoy son el quinto poder. ¿Por qué? Porque ponen en agenda un tema, porque hoy los gobernantes, si quieren contar algo, no van a la tele. Primero van a las redes, lo tuitean, ponen lo que opinan, ahí se arman todos los debates, y después recién los medios, ya sea la tele, la radio, los diarios, ven qué pasa en las redes, y lo trabajan ellos y lo suben ellos a sus programas. Pero las redes sociales son muy importantes para generar movimientos, conciencia, informar, esto del empoderamiento, para trabajarlas en el buen sentido. Así que eso es otra de las cuestiones muy importantes para trabajar o lo ambiental, o para trabajar la cuestión de la ciudad, informar e informarse. Bueno, también hay algunas cosas que no sé si estoy con el tiempo para decirles que hay muchas formas de poder trabajar estas cosas de la sociedad, de la ciudad, de los problemas ambientales, que tienen que ver con proyectos que tienen que ver con investigaciones de casos, participación en determinadas asociaciones civiles, realizar programas de radio. En las escuelas también, acá en Belville hay muchas escuelas que les han dado, digamos, el permiso para que tengan una radio y puedan comunicar todo lo que les pasa a la escuela, todo lo que pasa en sus barrios, porque les digo que de estos 28 centros vecinales, un ejemplo, uno de ellos, para que vean ustedes cómo las diferencias que hay tremendas en una ciudad de 40.000 habitantes como tenemos. Un barrio estaba muy preocupado por dónde iban a colocar una virgen. Y otro barrio estaba pidiendo las cloacas, otro centro vecinal. ¿Se dan cuenta esto de los desfasajes? La preocupación era dónde colocar la virgen, que está bien, perfecto, pero otros no tenían agua ni tenían cloacas. Entonces, estas vías, las redes, los medios, las asociaciones civiles, las ONG, saber que existe legislación, que no voy a andar gritando cualquier cosa porque sí, sino que me puedo amparar en la ley, o puedo armar proyectos, un periódico digital, por ejemplo, o esto de la radio que les decía, o dossier, es decir, una publicación específica sobre un tema. Hay un autor que, si ustedes quieren, yo soy profe, que trabaja casualmente todo lo que sea la cuestión de impactar en las redes, que es Roger Chartier, y que en el año 19 ha escrito un libro, lo tenía anotado por acá porque digo, no me quiero olvidar, porque me pareció realmente muy importante para, bueno, ya me va a aparecer el autor. Bueno, de todas maneras, todos estos autores con los títulos y sitios que a ustedes les parece y les interesa, yo se los voy a pasar a la profe Joana para que, bueno, lo tengas, Joana, y puedas compartirlo. Pero una de las cosas que les mencioné recién, antes de terminar, es esto de sentirme parte de la ciudad, sentirme dueño de la ciudad y tener derecho a esa ciudad. Muchos autores han hablado de eso, pero hay una autora que se llama Ana Sugranger, que es chilena, y que
ha escrito El derecho a la ciudad, precisamente se llama su obra, y una de las cosas en las que ella hace hincapié es el derecho a la ciudad, dice, es el derecho a sentirte parte a la cohesión social y a la construcción colectiva. Es el desarrollo urbano equitativo y sustentable. Si decimos equitativo, decimos, bueno, agua para todos, cloacas para todos, calles para todos. No, tampoco, no es algo tan raro lo que está diciendo acá. El derecho dice a la vivienda, al trabajo, pero hace hincapié el derecho a un medio ambiente sano y sostenible. Y también pide ejercicio pleno de la ciudadanía, gestión democrática de la ciudad, gestionar, insiste, el bien común. Y bueno, como cierre de esto, que me voy hablándole y me voy acordando y quisiera seguir, pero bueno, es acotado el tiempo y además se sabe que para lograr la atención, lo breve si bueno, dos veces bueno. Les quiero dejar algo que tal vez algunos de ustedes los conozcan, que lo escribió Emir Sader, que es un profesor brasilero, y que habla resume en este texto un poco todo esto, esta diversidad, esta fragmentación, estas desigualdades en las que estamos inmersos en el planeta Tierra. Y dice, ¿quiénes somos nosotros los 6.000 millones de seres humanos? Esto lo escribió cuando éramos 6.000 millones, hace más o menos 20 años o 15 años. Hoy ya sabemos que somos casi 8.000 millones de habitantes. Y dice, viajar por ese universo significa estar en un avión de 1.000 pasajeros para un vuelo de un día. De los 1.000 pasajeros, 584 serían asiáticos, 124 africanos, 95 europeos, 84 latinoamericanos, 55 de la antigua Unión Soviética, 52 norteamericanos y 6 australianos y neozelandeses. 329 cristianos, 178 musulmanes, 167 declaran no ser religiosos, 132 hindúes, 60 son budistas y 45 ateos, 3 judíos y 86 de otras religiones. Nos va dando las proporciones de cómo está este planeta organizado y sectorizado. En ese vuelo 330 son niños y apenas 60 de ellos tienen más de 65 años de edad. 7 son profesores, 5 soldados, 3 refugiados que están saliendo de sus países debido a algún conflicto bélico o alguna catástrofe natural. 165 tienen como idioma el mandarín, 86 el inglés, 83 el hindi, 64 el español, 58 el ruso, 37 el árabe, 200 hablan otros tantos idiomas. 670 de ellos, 2 de cada 3 no saben leer ni escribir. A la hora del desayuno en ese vuelo, 25 personas tendrán 3 bandejas. Todas ellas son europeas y norteamericanas. 55 solo tienen medio café y medio pasto. Para 20 no hay nada. Al completarse una hora de vuelo, los pasajeros ya son más de 1.000. 10 murieron, nacieron 28, totalizan 1.018 pasajeros. 24 horas después eran 1.432. De los que murieron al cabo de las primeras 10 horas de vuelo, para 30 la causa fue el hambre. 10 son bebés que murieron al nacer, 10 murieron de cáncer. Esto significa que 10 de cada 10 que mueren, 8 son víctimas directas de causas sociales. A la hora del almuerzo, la distribución de las bandejas vuelve a ser desigual, solo que más desigual aún que 6 horas antes. Si le preguntamos al personal de a bordo cómo fueron gastados los recursos que se recaudaron entre los pasajeros, nos enteraríamos de que se gastó más en armamento que en educación y salud. Dice Emir Sader, ese es el vuelo ciego e injusto de la humanidad en dirección al siglo XXI. ¿Conseguiremos cambiar su ruta? Bueno, podemos conversar si quieren ahora.
Muchísimas gracias, Ana, por compartir tu sabiduría con todos nosotros y en palabras tan claras. Hacemos apertura para que puedan consultar, plantear inquietudes o compartir opiniones de la temática que se está abordando. Bárbaro, me gusta. Me gusta que hablen ustedes y que compartamos dudas, inquietudes. Sí, tenemos diversidad de gente, hay de La Carlota, hay de Corral de Bustos, Santofenia, gente que está viviendo en Neuquén, no sé si se desconectó. Sofi, vos que comentabas algo ahí en el chat. ¿Qué querías? Sí, No, sí. perdón. No, perdón. No, alguien había leído un mensajito sobre cuando hablé de la cuestión de la municipalidad, el presupuesto participativo, centro El plan vecinal, estratégico. el plan estratégico. Bueno, no sé cómo están cada una de las ciudades de ustedes y si tienen planes estratégicos. Belville ha hecho 3 a lo largo de su historia, el último hace 3 años y bueno, yo estoy esperando que se apliquen con el costo que eso tiene, ¿no? Han sido trabajos de 3 años de diagnóstico, como es la cuestión de salud, medioambiental, educativa y demás, y cómo mejorar eso, y acá estamos. Por eso quería saber cómo están ustedes allá también, o si tienen carta orgánica. Sí, en mi ciudad, en Corral de Bustos, sí hay carta orgánica, hace mucho tiempo ya, y se está haciendo hace un par de años el plan estratégico, pero con la dificultad de que hay muy poca participación de los integrantes involucrados, digamos, así que estaría, por así decirlo, fracasando. Qué pena. Sí, Qué la pena, verdad que porque sí. es la posibilidad de diagnosticar los males de nuestras ciudades y ver las soluciones que se proponen para mejorarlo, realmente. Por ahí vieron que nos quejamos de que no tenemos Sí. formas de lograr cosas y sin embargo hay vías para hacerlo. Puede que esta abulia, Sofía, tenga que ver con esta situación que se está viviendo ahora. Sí, y también me parece que también se le da una mirada partidaria, política, entonces mucha gente no participa justamente por el partido político que lo realiza, digamos. Claro. Y es una pena porque la gente, digamos, no conoce en qué consiste un plan estratégico y es fundamental para el desarrollo sustentable de cada ciudad, obviamente. Totalmente. Es más, si entran al Plan Estratégico Nacional, están todas las pautas que se siguen para todos los planes estratégicos. Porque tenés la etapa del diagnóstico, que acá en Belville duró 1 año. Se nos preguntó, participamos, todas las fuerzas vivas, todos los integrantes de la comunidad, y después 1 año de diseño, del análisis de ese diagnóstico y el diseño. Y un 3er año con que enseñamientos se querían poner en práctica. Algunas cosas, no quiero ser injusta, algunas cosas se tuvieron en cuenta, pero muy pocas. Pero bueno, en el caso de Belville, también les puedo decir la página, se llama Fundelo, de Fundación para el Desarrollo Local, y ahí está el plan estratégico nuestro con todas las etapas que tuvo, con todas el Fundelo, plan estratégico de Belville, y lo van a encontrar y van a ver ahí digamos, todas las etapas para el diseño. Eso está bueno, porque si quiero mejorar la ciudad, quiero trabajar lo ambiental, quiero trabajar las zonas, digamos, aledañas a Belville o la periferia, o como queramos llamarla, pero a ver, tengo que ver esto como un paciente, tengo que ver qué le pasa, cuáles son los síntomas, para después ver de qué manera podemos hacer un tratamiento. El tema político, cómo nos atraviesa también, ¿no? No digo lo político, sino los políticos. Qué cosa que anteponen sus intereses a los intereses de la comunidad, y después en las épocas preelectorales ellos nunca me saludan tanto, me piden besarme, simpáticos, todos unos días antes de las elecciones, realmente.
Sí, hay una apatía bastante Sí, importante. sí. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieren saber? Yo, otra vez yo, pesan los autores y todo esto que fuiste nombrando, yo tomé nota, Hay creo que muchos, algunos, tengo muchos más que me quedan, voy haciendo mi machete y digo esto, pero yo lo voy a acomodar bien y se lo voy a pasar a Joana. bien, yo Si estoy, no, soy profe ya y me sirve mucho. les doy mi mail, analicari@hotmail.com Ah, y me bueno. escriben, me dicen, estuvimos en el encuentro y yo voy a tratar de hacer un archivo, un Word para pasarles los títulos de esto, que muchos, estoy seguro que muchos los conocen, los autores argentinos como Diana Durán, Gurevi, Brailovsky, pero después están los otros, o hay algunos muy nuevos, que no les dije todavía esto de, bueno, me lo guardé acá, esto de las ciudades cárceles o ciudades enrejadas o ciudades carcelarias, ¿no? Con esto de la pandemia, como nuevos términos que se están acuñando, o los famosos guetos. Y hay un libro muy interesante que se llama De Padilla y Bullón, pero se los voy a poner a eso en el Word. Se los voy a poner. Epidemocracia, el libro, que es de ahora, de 2020. Epidemocracia, como el gobierno de la epidemia. Realmente muy interesante todo lo que habla de incluso las cuestiones medioambientales, las cuestiones biológicas, muy, muy interesante. Porque, ¿qué es lo que están analizando ellos en esta pandemia y en este nuevo paradigma de vida humana? Estas ciudades enrejadas, dice, con la ley del miedo, con el aumento de la vigilancia, las fronteras cercadas, y utilizan un término que a mí me impactó: vamos a ser ciudades resilientes, dice, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy. Vamos a ser ciudades resilientes, es decir, aquel que ha salido de algo grosso y que tiene que superarse y ver cómo lo atraviesa y cómo se recompone. Pues, peor aún, los que hemos tenido pérdidas familiares o de amigos con todo esto, que realmente ha sido y está siendo muy triste, muy feo. Pero hablan de también la violencia simbólica o explícita que se vive. Y otro libro habla de la vida cotidiana en tiempos de COVID, que son varios autores que escriben, y otro de la Universidad Tortela, que es nuevito, de 2021, de Daniel Feierstein, que es la post-pandemia. Está hablando de post-pandemia, bueno, con sus opiniones y sus teorías, pero hay una autora, para los que le interesa esto del cambio climático, una autora, una activista canadiense que se llama Naomi Klein, que sobre un libro que se llama Esto lo cambia todo, ha hecho junto con el director Alfonso Cuarón, que es un director premiado con Oscar, han hecho un documental que dura 7 minutos sobre el tema del cambio climático, que es muy interesante para verlo, porque, bueno, muestra esto de la pérdida de la biodiversidad, de cómo el cambio climático está afectando todo, ¿no? Incluso el tema de, acá vemos, no tenemos tanto invierno, nos pasa en Belleville que dura muchísimo el verano. En este momento hoy llovió apenas 5 minutos, pero apenas, y estamos necesitando agua, no sé cómo están ustedes allá. Y otros más viejos dicen, no, pero años atrás, esta era una época en que llovían tantos milímetros. Pero bueno, estamos insistiendo, los que están estudiando esto de geografía saben que el clima es un estudio que se hace a lo largo de cierta cantidad de años, 10, 11 años, para ver cómo, las magnitudes van cambiando, y va cambiando esto de las temperaturas, los vientos, la duración del calor o del frío, o a veces no nos explicamos. Sí. Perdón, te interrumpo. Ahí están preguntando el autor de Epidemocracia, que no alcanzaron a anotar. Sí, Epidemocracia, los autores son dos, Padilla y Gullón, con Gullon. La editorial es
Capitán Swing. Si lo buscan como Epidemocracia les va a salir, y son los dos autores de esto, del año 2020. A ver, antes mencionó un libro de transformación. Ah, sí, ese libro de la transformación del medio ambiente desde la época precolombina es Historia Ambiental de Iberoamérica, también se los voy a poner, de Elio Brailovsky y Dina Fogelman, los mismos que escribieron Memoria Verde. Sí, sí, Flavia, quiere comentar algo, dale. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad que me pones muy contenta poder compartir este espacio junto a ustedes. Actualmente estoy viviendo en la provincia de Neuquén, en Loncopué más precisamente, pero soy de allá, de Córdoba, Santa Eufemia, estudié en el profesorado de Pascanas y bueno, Joana fue mi compañera, Betty mi profe, Marilyn igual, así que estoy muy feliz por eso. Bueno, Gaby también, hemos compartido espacios como profe, ella para conmigo obviamente. Lo que les quería comentar es que acá en la localidad de Loncopué, allá por el 2007, había comenzado una lucha contra la mega minería en un pueblo que en ese momento no superaba los 7.000 habitantes. Se tornaba un poco utópico ir en contra de dos empresas multinacionales que querían instaurar la mega minería, principalmente para explotar el cerro de las Tres Puntas, con el tema del cobre. Y bueno, hay estudiantes del profesorado de geografía que están presentes también en esta reunión, que ellas obviamente que tienen más afianzado y más en carne viva lo que fue esa lucha. En el 2012 se convirtió en el primer pueblo argentino que consiguió prohibir la megaminería a través de un referéndum. El pueblo se levantó, el pueblo le dijo no a la megaminería, existieron marchas, existieron situaciones de corrupción totalmente inapropiadas, por supuesto. No sé si alguna de las chicas quiere comentar algo de las estudiantes del profesorado de geografía de Loncopué, que bueno, obviamente ellas lo tienen más en carne propia. Simplemente yo acompaño y obviamente... ¿Cómo está la situación? La no mega Flavia, ¿y la situación ahora siguen en vigencia la protección? O... Sí, totalmente. Sí, porque hay un referéndum y de hecho el 3 de junio se festeja el Día del Pueblo en conmemoración y a esa lucha tan grande que existió, como hablaban con el tema de los pueblos originarios. Nosotros acá tenemos a la comunidad mapuche y justamente ellos nos dicen que no son dueños de la tierra, ellos forman parte de la tierra. Claro, por lo tanto la defienden de esa manera. Y la contaminación del agua, la contaminación de la tierra y la contaminación del aire vendría también a destruir su forma de vida, su cosmovisión. Por lo tanto, hubo un gran apoyo por parte de la sociedad y la comunidad mapuche tiene muchísimo que ver en esta defensa del territorio. Muy interesante esto que contás y realmente, bueno, viene a poner en ejemplo todo esto que estamos hablando, que Sí. te tenés que mover, que no tenés que tener miedo, que hay, bueno, particularidades de acuerdo a las zonas, ¿no? Es decir, usted el caso de la minería, nosotros el tema de la biodiversidad, el tema de los bosques, de las quemas, y la agricultura también, el tema de los agrotóxicos. Hay una ley de agrotóxicos que tampoco se cumple acá. Ese es otro tema. Pido la palabra. Sí. Sí, vos, justamente yo estuve muchos años trabajando, yo tengo una orientación muy ambientalista, mis alumnos que están aquí y exalumnos me conocen. Yo dentro de lo que es geografía, mi orientación es ambiental, netamente ambiental, e incluso, bueno, estuve dando educación ambiental en el profesorado de biología y bueno, me interesa mucho y realmente me preocupa mucho porque todo esto de a veces de las intervenciones y hay veces que da resultado y hay veces que hay tantos intereses y tantas, digamos, multinacionales, gente muy poderosa
que opaca todo el accionar de la ciudadanía, ¿no? Con el tema de los agroquímicos, justamente, Ana, que vos comentabas recién, es algo muy, muy evidente. Hay una ley, y una ley que no se cumple y nadie la hace cumplir. Hay un montón de situaciones puntuales que no se quieren ver, que incluso se denuncian. Hay un teléfono, hay un 0800 para denunciar, y yo no sé si realmente alguien lo hace y si te atienden a la denuncia. Entonces, es como que, bueno, ¿qué pasa? Ganan por cansancio, ¿eh? La gente gana, o sea, la gente abandona la lucha en muchos casos porque es muy grande lo que hay del otro lado, y a veces no somos lo suficientemente unidos, o no estamos bien plantados como para luchar contra eso. Lo que plantea Flavia, hola Flavia, un gusto verte y escucharte. Lo que plantea Flavia es muy, muy valioso eso, o sea, lo que han logrado es realmente increíble y valorable. Si bien también, por otro lado, los geólogos, vos escuchás un geólogo y el geólogo, ¿qué te dice? Se habla de la megaminería como algo que es feo o es malo porque no se conoce realmente o no se trabaja bien la megaminería. Bueno, yo quisiera creer que realmente se hace bien y se hace de una manera consciente y de una manera cuidando esto bueno, como se dice, usar los recursos para proteger, que no se derrame el ácido, que bueno, todas las cuestiones, no sé si se hacen, para mí no se hacen. Digamos, la geología, los científicos, la geología defiende la megaminería porque dice, ¿qué dice? Sin la megaminería no existe nada de la vida que tenemos, o sea, desde los anteojos que tenemos puestos hasta la computadora que estamos usando, pasó la minería por medio. Perfecto, sí, es la base de los recursos que usamos cotidianamente. Pero, ¿qué más importante que el recurso ambiente tenemos? Porque la megaminería no solo contamina agua, no solo contamina ambiente, sino que contamina, o sea, destruye paisajes, enferma personas, destruye cultivos, o sea, un montón de situaciones. Por eso felicito y aplaudo al pueblo de Flavia, que no me acuerdo cómo es porque es medio difícil de pronunciar. Sí. Los aplaudo y los felicito porque realmente si han logrado cambiar esto es sumamente valorable. Ojalá podamos hacerlo en nuestra zona, que nuestra problemática central son los agroquímicos, ojalá se pueda hacer también. Yo creo y pienso y sostengo y no pierdo las esperanzas de que la tecnología vaya generando algún tipo de agroquímicos, o no como se llame, que sea más sustentable, digamos, que sea más en armonía con el ambiente, porque me parece que se han inventado tantas cosas y habría. Fertilizantes ya hay. Hay una empresa acá en Tancacha que se llama Agrocoa, que está generando fertilizantes orgánicos. Esa empresa está, o sea, es exclusivamente fertilizantes orgánicos, no trabaja con nada químico ni tóxico. Ojalá se pueda lograr también herbicidas, insecticidas, fungicidas, que sean también de origen orgánico, que sean en armonía con el ambiente, para que, bueno, por lo menos se calme un poco toda esta cuestión del agroquímico, de la agricultura, de la revolución verde y de todas las cuestiones estas que nos envenenan, ¿no? Sí, en cierto modo. Y hay que seguir, digamos, mientras vos contabas esto y Flavia contaba la experiencia, recuerdo a Raúl Montenegro. En Córdoba está FUNAM, Fundación para la Defensa del Ambiente, que están trabajando permanentemente. Y Raúl Montenegro, que fue premiado en su momento con el Global 500, que es un premio como el premio Nobel, pero se da en Bélgica y a todos los que trabajan las cuestiones ambientales. Y él logró, en su momento, hablo de la década de los 80, porque en ese momento, bueno, volvíamos a la democracia, y logró el tema había un yacimiento de, creo que era uranio, Los Gigantes, en Córdoba, que ese yacimiento, al enjuagar, no sé cómo es el procedimiento, contaminaba el agua.
digamos, era radioactivo, era un elemento Ajá. radioactivo. O lo mismo él va a ser el que denuncia la falla del reactor de la usina de Río Tercero. La central nuclear de Río Tercero tiene una falla, el reactor, una grieta, que es por donde se filtra radioactividad, y han comprobado, piden que no pesquen, porque bueno, el agua del digamos, embalse se mantiene una temperatura constante producto de esa filtración del reactor. Y Sí. por otro lado, cosas que uno ve, podríamos estar horas y horas contando esto, pero bueno, así también están. Yo cuando hablo del tema, digo, sí, uno escucha todo esto y habla de esto, qué pesimismo, no. Porque también uno ha visto a lo largo de la historia de la humanidad cómo la humanidad supo reponerse de las adversidades, cambiar situaciones, mejorar, crear los paliativos para muchas cosas. Entonces, en eso soy optimista, trato de ver la mitad del vaso lleno y decir, no, si se pudo, por supuesto está aquel que no le importa nada, y el corrupto y el que tranza con las grandes empresas, pero también están los otros, que pelean, que luchan, que se unen, como el caso de Flavia, las comunidades allá, para hacer frente y lo logran. Y otra cosa, que no es menor, trabajar y luchar desde el aula. Porque el aula es una gran tribuna de lucha. Esto, Totalmente de acuerdo, lo totalmente digo de acuerdo. siempre, no hay que hacer política en el aula, pero hay que hablar de política. Yo no puedo, no está bien adoctrinar. Cada uno piensa como que, pero también hacerle ver, ese es el rol del docente también. El acompañar, porque los contenidos, convengamos que vamos a internet y ahí conseguimos lo que querramos. Ahora, también está en nosotros, el docente, ¿cómo me reinvento? ¿Voy a estar siempre con mi speech, con mi discursito? ¿O me voy a ir a buscar qué es lo nuevo y cómo aconsejarle a esa persona, al alumno o a un colega? A ver, anda por acá, mira por este lado. O esto que les decía, estar activos socialmente. Y tampoco, no necesariamente me tengo que ir con Greta Thunberg allá a Suecia a hacer una marcha. La hago a través de mi red social, de mi grupo, de mi aula, de mis alumnos, de mis compañeros, de mis vecinos. ¿Sí? Sí, Guille, perdón. Y poder generar esa tensión y poder cuestionar algunos conceptos, porque por ejemplo, Exactamente. muchos se camuflan tras el título de las buenas prácticas agro, y en realidad no son buenas prácticas, terminan siendo lo mismo con un título diferente, un título bonito, y poder contextualizar también dentro del aula, porque muchas veces los contenidos se bajan desde otro país o desde otro continente, y poder contextualizar en nuestra localidad, por ejemplo, es sumamente importante. Acá tenemos el caso del Oncopue, que yo no viví esa experiencia, ¿sí? Yo cuando llegué acá al pueblo me lo contaron, me informé, la verdad que fue una lucha muy grande la que tuvieron, pero a 200 y pico de kilómetros tenemos a Chosmalal, que es otra localidad, donde sí hay una mega minería de oro y plata, donde sí se contaminó una laguna, donde los pequeños productores veían a sus animales morir, y el ejército lo único que hizo fue tomar una muestra de esa agua y decirles no tomen, no consuman de esta agua. Y eso es terrible porque justamente, como decía la profe Marilyn, degradan el suelo, degradan el paisaje y aparte destruyen la economía regional, porque acá lo que pasa con el tema del fracking y del petróleo es que los productores de frutas, por ejemplo, se quedan sin trabajadores, porque obviamente no se puede comparar el sueldo de poder recolectar frutos a extraer petróleo, pero es, como dice el dicho criollo, pan para hoy y hambre para mañana. Entonces terminan destruyendo la economía regional también, tan importante para hablar de lo que es la soberanía alimentaria. Está Tal perfecto. cual. Miren, a raíz de todo esto que estamos hablando, que es tan rico, ¿no? Esto que surge después, estos intercambios son fantásticos. Cuando yo les comenté de la Agenda 2030, en 2015 las Naciones Unidas hicieron como estos 17 objetivos para mejorar el planeta, también las mismas Naciones Unidas hicieron algo
que lo pueden googlear, buscarlo porque es interesantísimo y nos da pautas para la acción. Se llama Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. O sea, después de esta Agenda 2030, las Naciones Unidas dicen, a ver, ¿cómo puedo orientar a la gente que le interese todo esto y llegar a cumplimentar estos 17 objetivos para que trabajen? Y no lo tengo ahora a mano, pero son una serie de puntos para trabajar, ya sea en la casa, en el aula, en la comunidad. Esto de Guía de los Vagos para Salvar el Mundo. Dígame si el título ya no está fantástico y te dan ganas de ir a leerlo. Vayan a verlo porque es muy, muy interesante para trabajar. Incluso desde las prácticas. No solo en el aula los que están en actividad, sino desde a la práctica o trabajar como trabajos prácticos dentro del aula. Porque te da todas las pautas para, dejar de ser vago. Vago desde el punto de vista ambiental. Veo acá en el chat que Jacqueline dice y comenta algo interesante, que dice que se unió la comunidad mapuche, la Iglesia Católica y la comunidad de Loncopué. O sea que hubo una unión bastante importante. A ver, ¿nos querés contar, Jacqueline? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy alumna de la profesora Flavia Peirone y Germán. Acá, como comentaba la profe Flavia, hubo un referéndum donde para mí fue muy fuerte la Iglesia Católica. El padre José María y la misionera Viviana Vaca y otra señora que también armó un librito sobre lo que pasó, fueron fundamental, igual que los profesores, las maestras y la comunidad mapuche, y en realidad todos sumaron para que el referéndum se haga, y lograron algo que fue muy fuerte, que hicimos también, marchas en el pueblo, marchas en la provincia de Neuquén, que es la capital, y fue muy emocionante después haberlo logrado. Yo justo estudiaba en Neuquén, así que también desde ahí le comentaba a mis compañeros lo que estaba pasando en mi pueblo. Pero gracias a la unión, y ojalá que se siga manteniendo, porque uno nunca sabe cuándo puedan volver. Se logró, y además hay algo importante que destacar, que en ese momento estaba el intendente a favor de que se traiga la mega minería. Y ahora lo tenemos de vuelta. Y ahora lo votaron de vuelta el pueblo. Pero él pidió supuestamente perdón, disculpas. Pero el pueblo volvió a votar al mismo. Bueno, esto, Jacqueline, que no se pierda, o sea, esta historia para contar, yo que soy un poco, adoro la historia, estoy en un centro aquí en Belleville, el Centro Municipal de Estudios Históricos, que hace 25 años lo fundamos y se trabaja con las historias locales. Miren cómo todo está relacionado, porque esto que vos me decís parte de la historia de tu pueblo, de tu ciudad, de tu lugar, y es fundamental que quede registrado, incluso que se dé a conocer, porque eso a lo mejor está arraigado en vos y en los que trabajaron en ese momento y lo lograron, pero esto lo tienen que saber las generaciones nuevas, en las escuelas, en los medios de difusión, aprovechar esto del 5 de junio, el Día del Medio Ambiente, o el Día del Agua, o el Día de la Tierra, o el Día del Pueblo, y darle con eso a estas historias. Porque esto es lo que hace a la historia rica, las historias de abajo. Como les decía hace un rato, los movimientos, los grandes cataclismos, no vienen de arriba para abajo. Al revés. Esto que lograron ustedes porque se unió la comunidad contra poderosos. Y tienen que registrarlo en el sentido de que tienen que darlo a conocer, refrescarlo cada tanto, para que esto se arraigue también en los vecinos, en los chicos, en aquellos que muchos capaz que no sepan todo lo que eso significó, el esfuerzo para lograrlo. Y de paso se lo refrescan al intendente para que no se olvide, por las dudas, que se olvide de lo que dijo que iba a cambiar.
Sí, Hay totalmente. una compañera puso que se recibieron muchas amenazas por ese referéndum. Me Bueno, estoy Jacqueline. imaginando, porque es poderoso el grupo con el que están los mafiosos, y me hago cargo de lo que digo absolutamente. Es una mafia tremenda que no sabemos las ramificaciones que tienen. Porque los intereses económicos hoy están a la orden del día, no importan gobiernos. Por eso, otra cosa que me sorprendió es que hayan tenido el apoyo de la iglesia de ahí, porque por ahí también la iglesia no se quiere comprometer en algunas cosas, por lo menos lo que pasa acá, hablo por lo que pasa acá. Hay cosas que vos decís, pero ¿cómo la iglesia lo permite? Con tanto que pregonan. Pero eso es un pensamiento mío. O sea que lo que hicieron fue histórico, por eso digo, eso se tiene que dar a conocer, porque es como un logro muy importante para esa comunidad, que tiene que trascender. Sí, es una muestra de que esa lucha perseveró y ganó y se tiene que mantener. Totalmente. Porque después eso se va aplacando, se pierde ese fervor y en cualquier momento tenés de nuevo ahí a las empresas. No quiero, ojalá que no, que me equivoque. Nosotros tenemos alumnos de distintas partes del país y uno de los casos es un alumno que es Wichí, de la provincia de Salta, y también tuvieron una lucha bastante importante por parte de empresas que querían quitarles las tierras. Y bueno, y en esa lucha la comunidad pudo mantenerlo también. Sí, el tema de las tierras es un tema que genera una gran controversia. No quiero meterme ahora en eso porque es medio largo, pero bueno, el tema de los pueblos originarios, el tema después con la conquista del desierto y toda esta historia argentina tan virulenta, genera tantos detractores. Pero bueno, yo en eso trato de, a ver, no se puede hacer lo que se llama, ¿y qué hubiera pasado? Sí, no sé, en ese momento lo que se hizo era lo que se pensó que había que hacer para ese proyecto de país que querían. Hablo de la generación de los 80, pero estamos ante otras cuestiones que tenemos que salir a defender. Esto que han hecho allá es fantástico, me encanta, me alegra escuchar esto porque bueno, esto es algo, ganarle a los poderosos, que el pueblo se una, y ahí estamos volviendo a lo que les he leído y he hablado en este rato. A ver, los movimientos hay que hacerlos presionando desde abajo, sin tenerle miedo. A veces también la prensa no te acompaña. Acá nos pasa que tenemos un sector de la prensa que está alineado con el oficialismo, entonces no acepta que escribamos o hablemos de críticas. Pero bueno, por eso les decía, lo de las redes sociales es bárbaro porque ahí podés subir, podés compartir, podés denunciar. Voy a hacer una pregunta. Flavia, ¿yo te entendí mal o vos estás participando con alumnos de un profesorado de geografía? Sí. Sí, Jacqueline, Antú, Erika. ¡Qué alegría que me das! ¡Qué alegría que me das! No tenés idea de la alegría que me das. Yo estoy emocionada porque hace el 2012 que no nos vemos. Sí. Vos sabés qué valioso que podamos compartir con otro profesorado de geografía de Neuquén, la profe Ana Licari, que fue docente del profesorado de geografía de Belleville. Realmente me encanta esto y quiero continuar el vínculo, Flavia, quiero que continuemos el vínculo, si me lo permitís. Siempre charlábamos con Joana de poder generar espacios en común y intercambiar. Fue todo como muy apurado y andamos... ¿Y qué estás dando, Flavia? ¿Qué materia estás dando? En este momento práctica docente. Ah, qué lindo. Bueno. Pero esto podría ser el inicio de algo también, Joana. Por eso mismo. Porque yo estoy en contacto, a pesar que me fui, estoy en contacto con la gente de geografía del profesorado, de acá de Belleville, y digo, qué bueno sería hacer estos intercambios, los que dan las mismas cátedras, sí, los alumnos y los profes,
Sí. Esto es para que nos permita enriquecernos. Por ejemplo, tirar, una de las cosas que más digamos, me preocupó es la búsqueda de bibliografía que yo les pueda tirar, es decir, sugerirles, decirles vean esto, vayan por acá. O sea, estas cosas se tienen que repetir con algunos temas puntuales. La gente que está con la práctica docente, por ejemplo. Sí. No sé, hacer encuentros virtuales. Esto es lo bueno que nos permite el internet, la camarita y estos teléfonos o la posibilidad de en lugares remotos poder vincularnos. Eso está, a mí particularmente me emociona. Sí, a mí me encanta. Y Flavia, ¿en qué año están las chicas? ¿De qué año es? Están en tercer año, recién arrancaron tercer año porque con el tema de la pandemia no arrancamos en marzo, sino que arrancamos como en septiembre, entonces como que se nos atrasó todo. Ah, bien. Bueno, me encantaría seguir comunicados y bueno, y desde ya la invitamos a la profe Ana también para que nos acompañe a próximos encuentros. Vamos a hacer cosas lindas. Me comprometo. Cuando quieran, me avisan y yo enseguida estoy materia dispuesta. Me comprometo en continuar el vínculo. El próximo capítulo. Dale, otro capítulo de la serie. Dale, cuando quieran, y para mí un gusto, me encanta. Bueno, espero haber satisfecho las expectativas y acá estoy para lo que necesiten, por eso les pasé el mail, repito, analicari@hotmail.com. De todos modos voy a pasar, me comprometo a juntar todo este material con los autores para pasarle a Joana y que quede, digamos, que le quede a ella, y si no, el que esté lejos o que no se pueda comunicar con Joana, me manda un mail y yo se los reenvío. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, gente. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Ángeles, activa el micrófono. Bueno, yo quiero decir algo que me pareció muy linda la charla. Muchas gracias por invitarme, Joa. Bueno, yo estoy en cuarto año de geografía, me falta una sola materia para terminar. Y también estoy en el técnico agrario, estoy en mi último desarrollo de carrera. Quiero decir que, bueno, nosotros tuvimos una profe, que es Laura Madero, que ella nos dio más ecología, que se trataba del cuidado del medio ambiente, no todo lo que uno dice, no todos son malos, el sistema agropecuario, hay partes que no hacen caso, pero por ahora el suelo está tan desgastado como todos dicen, se está recuperando. Hay gente que como que abrió las orejas y están forestando de nuevo los campos, porque eso fue una ventaja que ellos tuvieron, y lo están volviendo a forestar. En la zona de Córdoba, estoy hablando que es más donde la parte que nosotros conocemos, muchos es como que están empezando a volver a poner lo que ellos han sacado, porque ya ahora hay una ley, pero... Perdón, ¿me escuchan? Sí. Porque me aparece que sí, en un momento me fui, no sé por qué. Bueno, perdón, Ángeles, seguí. Y como que, bueno, ahora están retomando lo que han sacado, lo están poniendo en varios campos que estamos visitando nosotros. Y quería comentar que en uno de los viajes que hicimos con la profe Laura Madero, fuimos a un pueblo de cerca de Villa María que se llamaba Pueblo Mampa, que ahí están trabajando una familia y recuperaron el monte nativo que había ahí en Villa María. Eso lo desgastaron el suelo y lo dejaron pelado. Y bueno, esa familia se encargó de poder recuperar, porque esa es la parte de los montes nativos de Córdoba, así que de una de las partes de Córdoba, así que también dirían, no todo lo que se dice es malo, hay partes que sí, que no hacen caso,
como el tema de los agroquímicos, como decían ustedes, Sí. pero hay otra parte, hay otro sector que es como que les tienen dando importancia al medio ambiente. Sí, sí, o sea, no todo es malo ni todo es desesperanzador, la verdad. Pero bueno, sí, Que acá en Pascana también, desde la municipalidad se regalan árboles para forestar a nivel local, bien. a los patios. Bueno, ven que Se regalan los árboles para eso, se controla también, para ver que puedan crecer, avanzar. Hoy cuando nos hablaba del tema de la quema de basura y demás, acá se hace un mejoramiento en la planta de residuos y hay un proyecto que está avanzando bastante donde se va a hacer un vertedero regional entre Laborde y Pascana creo que se van a hacer 3 en la provincia de Córdoba, bueno, para que tratemos de aportar un poquito a la menos contaminación de esa forma. bien, bien, Nada más aportaba eso. bien. Bueno, ¿Alcanzaste a escuchar, Ana? Porque Vero sí, me hace como un escuché ruido a bajito, mí. pero escuché, sí, escuché. Que acá en Pascana se está implementando la reforestación, tienen un vivero Sí. municipal donde se pueden retirar árboles. Yo lo estaba por comentar y bueno, la dejo hablar a Vero, ¿no? Uno puede ir a retirar las plantas para colocarlas en la vereda y también para ponerlos en los campos, pero con el productor se hizo como un convenio a cambio de 1 litro de nafta, creo que es, ¿o no, Vero? Bárbaro. Que sería algo de 91 pesos, me parece que sería. Buenísimo, buenísimo todo. Bueno, vieron que van saliendo cada uno con su historia, los casos, las particularidades de cada lugar. Pero bueno, hay que trabajar y hay que darle en el aula, hablar con los chicos, trabajarlo desde el profesorado, desde las cátedras, los colegas, trabajar para ver de qué manera, bueno, bajar esto de una forma didáctica, que se sepa, que se pueda aplicar, contagiar, esto de ser empáticos también. Hay Pero muchas cosas. hace interferencia tu micrófono. Se escucha todo feo. Es por si querés hablar, no se te escucha. ¿No me escuchan? Ahora sí. Que quería sumar que nosotros desde la casa también podemos aportar. Yo te escucho bajito. Casi que no le escucho a Verónica. No, hace mucho ruido el micrófono y muy bajito sale tu voz. No escucho más. Si no me escuchan, no hay problema. Habla Joana, quien quieran. Ahí sí se te escucha. Vos tocas Ahí algo y sí. se empieza a hacer ruido, me parece. No, Pero decías la palabra, Joana, pues si te corta es como... sí, debe haber algún problema en tu En el aparato. micrófono, o si tiene conectados los auriculares, a lo mejor lo hace interferencia. Es mi micrófono. Bueno, gente, Bueno, repito, estoy a disposición de cuando ustedes quieran. Joana, vos sabés que acá estoy. Y Mari, lo mismo, para lo que sea. Y espero haber sido realmente de utilidad. Y bueno, lo que sea, lo charlamos o lo compartimos. sí, Ana. Vamos a dar por finalizada esta cátedra abierta. Te agradezco profundamente por también demostrarnos que la tarea docente no culmina dentro de un aula, sino que también podemos compartir momentos en espacios como este. Nuevamente agradecerte por el tiempo y por haber compartido tantos conocimientos con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos, buenas tardes y hasta pronto. Gracias a todos.